laboral porque no corresponde, ¿verdad? Cada persona tiene sus fondos en diferentes lugares y debería hacer las consultas en esas operadoras. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a don Sergio Quevedo y a don Marco Vargas. Don Sergio Quevedo es el gerente de inversiones de BN Vital y don Marco es el gerente de comercialización de BN Vital. Entonces, les cedemos la palabra a ellos para que nos hagan su presentación. Ellos van a hacer la presentación y después de esa presentación vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, los invitamos a que si en el momento que ellos están exponiendo tienen alguna duda, lo anoten para que después hagan su pregunta. Sin más preámbulo, don Sergio. Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar con esta presentación, sí quería hacer una explicación muy breve sobre el tema de la valoración a precios de mercado. Así las cosas, si ustedes compran un título o hacen una inversión a un año plazo, por ejemplo, de 1 millón de colones, se paga el 10%. ¿Sí? Ahí hay que ubicarse para que haya ubicado o ahí. ¿Les parece aquí? Pero cuando hago la presentación, ¿cómo me hago por acá? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo primero entonces es contarles de un ejemplo para aclarar el tema del registro de las minusvalías. Entonces, si ustedes compran un título a un año plazo y ese título paga un 10% de tasa de interés, ustedes invierten 1 millón, quiere decir que en el año se van a ganar el 10%, 100.000 colones. Regularmente esos 100.000 colones se los van a pagar en 2 tractos semestralmente, 50.000 y 50.000. Nuevamente, compraron ese millón con una tasa del 10%. ¿Qué pasa si durante ese periodo la tasa de interés sube el 10%? Si usted valora al mercado su título y usted tiene que ir a venderlo, entonces si la tasa subió al 12%, usted para venderlo va a tener que dar una tasa de descuento del 12% o superior, porque si no la gente va a comprar el título nuevo al 12%. Entonces, para esa equiparación, usted tiene que venderlo con un precio menor. ¿Sí? Nótese que si usted lo vende, registra, si puso 1 millón, probablemente le van a dar 950.000 y va a registrar una pérdida si lo vende. Al revés, si las tasas, usted compró al 10% y las tasas de interés bajan al 8%, cuando usted va a vender ese título, para equipararlo al 8%, usted lo va a vender con un precio superior al 100%. Entonces, usted va a recibir, en este caso, por ejemplo, 1.050.000 colones a la hora de vender. Ojo, si lo venden. Pero ¿qué pasa si usted no lo vende? Usted se lo deja. Se lo deja, va pasando el tiempo. Y cuando llega el año, a usted le pagan su 1 millón de colones y usted ya se ganó el 10% de esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el interín hoy? El año pasado tuvimos el efecto tasas a la baja y muy probablemente todas las inversiones que tenía el fondo, ¿verdad?, se valoraron y entonces la rentabilidad por valoración del año pasado fue extraordinaria. O sea, el rendimiento probablemente anduvo entre un 15 y un 20%. Este año, lo contrario, las tasas de interés empiezan a subir y entonces se registran minusvalías. Pero otra vez, cuando los títulos lleguen al vencimiento, le pagan a uno la tasa de interés que uno pactó de inicio. Entonces, no hay ninguna pérdida en los títulos conforme lleguen a su vencimiento. Simplemente hoy lo que hay es un registro, como el año pasado fueron plusvalías contables registradas, este año es minusvalías contables también registradas. ¿Cuándo se hace real una pérdida de estas? Cuando la gente retira, porque cuando usted retira, se retira con lo que dice que vale el portafolio, por el tema de la valoración a precios de mercado. También decirles que en el mundo, porque este no es un tema solo de BN Vital o las operadoras de pensiones de Costa Rica, en el mundo no hay una sola entidad, ¿verdad?, que no registre minusvalías por valoración a precio de mercado, porque las tasas tienden a subir y los valores de los títulos o de las inversiones tienden a bajar. Entonces se registran eso contablemente. Pero nuevamente repitiendo, no hay ninguna pérdida real, porque conforme los títulos venzan, le pagan a uno la rentabilidad que uno invirtió al inicio, ¿verdad? Muy bien, dada esa explicación, ahora sí, voy a hablarles del portafolio, ¿verdad? Y además decirles, no importa el portafolio, les voy a hablar desde ustedes, pero puede ser cualquier portafolio en el mundo, va a pasar exactamente lo mismo. Las tasas suben, hay que registrar precios menores y hay un registro contable de minusvalías, ¿verdad? Muy bien. Voy a correr para acá. Ustedes me dicen hasta dónde puedo correr. Aquí, para salir. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está el portafolio.
la regla básica en el tema de la gestión de portafolios es la diversificación para disminuir los riesgos, lo que es lo mismo. No hay que poner los huevos en la misma canasta. Se le queda una la canasta y se quedaron todos los huevos. Entonces, aquí vemos cómo el portafolio de ustedes está diversificado. El gobierno, dice el Banco Popular, la Florida, tenemos unos títulos internacionales, Financiera Credit Lat, tenemos Scotiabank y tenemos algo en el BAC San José. O sea, tenemos un sinnúmero de inversiones realizadas con este portafolio. También vemos que ha sido muy estable. En realidad el portafolio de ustedes es muy estable, es muy conservador. Vemos que tenemos un 17% en emisiones extranjeros y hoy tenemos un 15% y tenemos un 70% de concentración en el sector público. Que a mí no personal no me gusta tener esa concentración en el sector público. Pero dice, como dicen, ¿verdad? Y si no hay pan, tortillas. No podemos en el mercado local, los principales emisores o colocadores de títulos son ¿quiénes? El Banco Central y el Ministerio de Hacienda, especialmente el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y el sector privado es muy pequeño, en ese caso 14 emisores y regularmente no captan, ¿verdad? Entonces es muy complicado. Y además, cuando captan, te pagan la tasa de gobierno, te pagan menos. Entonces dicen, bueno, la verdad, entre tener un título de gobierno o cualquier otro, prefiero el título de gobierno, aunque esté concentrado. Entonces, por eso la lógica es diversificar ese portafolio para disminuir los riesgos de concentración. ¿Y cómo se hace eso? Y hay que ir al mercado internacional. Entonces, por eso se dio el paso de un 15% de los mercados internacionales. Es eso, es sencillamente por eso. Y cuando uno dice esto, hemos sido como muy cuestionados en los medios de comunicación por tener inversiones internacionales. Pero cuando usted ve el diario de hoy y dicen que estamos viendo si Costa Rica puede pagar o no, porque si me aprueban los eurobonos o no me los aprueban, que ven vencimiento en enero de 1.500 millones de dólares, que no sabemos si los podemos pagar, o no podemos, dice el Ministerio de Hacienda, no puedo pagar eso si no aprueban los eurobonos. Entonces dice, bueno, wow. Entonces, yo tengo el 52% del título de gobierno, y que yo no sé si el gobierno paga o no paga ahora en enero y qué va a pasar con las inversiones del fondo del ICT en gobierno, que en teoría son las más seguras para mucha gente, ¿verdad? Entonces, como les digo, siempre es como ver a través de un tubo, ¿verdad? Pues, usted ve por aquí ve una cosa, pero si ve por el otro lado ve otra cosa diferente, ¿verdad? Es lo mismo. Así pasa con esto de las inversiones. El tema de tener dinero implica asumir riesgos, ¿verdad? Y entonces, por eso es este asunto de la diversificación. Su portafolio es muy conservador. Nótese que el 47% del portafolio tiene un vencimiento de 1 a 5 años plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí a 5 años, todo lo que en teoría registramos como minusvalías por el incremento de tasas se van a eliminar, todas, ¿verdad? Todas se eliminan, ¿verdad? Entonces, no hay tal que estoy perdiendo, pero contablemente tengo que registrarlo. ¿Por qué se registran las valoraciones a precios de mercado? ¿Por qué se registran en el portafolio? Por un tema de justicia. Digamos, el que quiere salir es como que estuviera vendiendo hoy las participaciones que tiene en el fondo al precio de hoy. ¿Cuál es el precio de hoy? Lo que es el valor de mercado de esos títulos, ¿verdad? Eso es lo que es. Aquí estoy para que me vean. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, eso es en cuanto a plazos. Tenemos un 7% de dinero en el muy corto plazo y tenemos unas disponibilidades también que están ahí porque dentro de la prudencia con que manejan la Junta Administradora de este fondo, pues hay ya indicadas algunas posibles salidas de afiliados en estos meses. Entonces tenemos ya la reserva de liquidez para poder pagarle a los señores que vayan a retirar, si ha sido la norma de la gestión que se hace acá. Porque nosotros recomendamos y las decisiones las toman acá. Hemos estado constantemente, digamos, en comunicación todos los meses y todos los días que hay que hacer algo. Si tenemos algo que recomendar, lo recomendamos. Lo analizamos, venimos acá, conversamos con doña Lucía, con Cristian y todo el equipo y damos la recomendación para que se tomen las mejores decisiones, que es lo que se ha hecho, ¿verdad? Eso definitivamente. Vamos a pasar una más. Esta es la concentración, estos son los porcentajes normativos. El reglamento de gestión de activos permite que nosotros tengamos una concentración en títulos de gobierno del 80% máximo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos un 67, básicamente el 50 y pico % que les dije gobierno, más los títulos de ICE y el popular, que
se incluyen dentro de ese porcentaje, ¿verdad? Nuevamente, un portafolio muy conservador, como vimos, venciendo la gran mayoría de él entre 1 y 5 años plazo, ¿verdad? Pasamos una, ya tenemos un 15% sector privado, porque no hay mucho donde poner ahí, y el 13% que tenemos de inversiones internacionales. Bueno, qué interesante este cuadrillo. Resulta ser que, otra vez, volviendo al ejemplo del millón. No sé qué, perdón. Sí. No se puede ir un poquito más para allá, porque aquí sí me está totalmente. Ustedes me dicen, ¿a dónde? No, por ahí. Yo lo pongo, hablo así, pero- Sí, sí, Yo les dije que podíamos tener ese problema, ¿verdad? Yo me sentí como en la casa. O se sale del foco y lo hacen, pues dicen que no, y que ellos tengan. Ya le digo, yo decía, yo me sentí como en la casa. Ustedes me dicen para acá y yo me hago para acá. Bueno, muy bien. Recuerden que les dije al inicio de la inversión del millón de colones, que puede ser que yo invierto en el millón y que si las tasas de interés están por encima del millón, ¿verdad? Yo si vendo algo, vendo y realizo una pérdida si vendo así. Pero si las tasas de interés más bien bajan por debajo de la tasa que yo invertí, y si yo vendo más bien gano. Entonces vean lo que ha pasado desde que nosotros tenemos la administración del fondo, hemos realizado estas ventas. Estas son todas las ventas que hemos realizado. Y vean qué interesante. Vendimos en colones estos títulos y nos ganamos 115 millones de colones, ¿verdad? Y vendimos estas operaciones de dólares y nos ganamos 31.000 dólares. O sea, no hemos realizado, desde que este fondo está en tal, una venta perdiendo dinero. O sea, no hay una sola pérdida real en el portafolio del fondo ICT. No la hay, cero. Lo que hay son registros contables, ¿verdad? Podría decirse incluso que aprovechamos el momento para hacer estas ventas cuando teníamos una oportunidad de vender ganando. Entonces vendimos y ganamos, ¿verdad? Adicionalmente, como las tasas, vamos a ver, todo el mundo, hay economistas, y bueno, marco la excepción. Los economistas siempre dicen, todo el mundo, bueno, para no hablar de los economistas, todo el mundo es sabedor de fútbol después de que termina el partido, ¿no? Todo el mundo sabía el marcador, ¿verdad? Aquí nosotros pensábamos que las tasas de interés en algún momento iban a tender a subir, pero no como han subido este año, porque nadie puede haber predicho una guerra y la afectación que podía tener la guerra sobre las tasas de interés y la inflación. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabíamos que iban las tasas a subir. Entonces, recomendamos al fondo vender algunas cosas de estas que estaban ganando dinero y comprar unos títulos de plazos menores o con tasa fluctuante. Y así se hizo. Entonces, más bien se protegió el portafolio. Nuevamente, dentro de la línea conservadora que se manejan acá las cosas, se protegió el portafolio de posibles incrementos en las tasas de interés. ¿Verdad? Pero bueno, aquí el mensaje es que vean, nos hemos ganado este dinero, 115 millones y 31.000 dólares, ¿verdad? Que son, digamos, unos 18 millones más, son 133 millones de colones que nos ganamos por en este tipo de gestión, aprovechando cuando pudimos vender ganando. ¿Eh? Eso es lo que quería contarles hoy, y si hay preguntas, pues claro que sí, con mucho gusto puedo contestarles. Bueno, y Marco también, ¿no? Estamos hablando que ya se vendieron títulos que tenían vencimiento a agosto de 2028. Sí, claro. Este título, por ejemplo, 2028, nosotros recomendamos venderlos, estos títulos, uno, porque hacíamos una utilidad importante vendiendo sus títulos, y cuando los vendimos, nos compramos títulos de menor plazo, ¿verdad? Y con tasas de interés ajustables. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si hubiéramos mantenido este título, tendríamos hoy no una pérdida, porque cuando llega el vencimiento del 28, igual no lo pago, ¿verdad? Pero hubiéramos tenido una minusvalía cercana a un 15%, si no lo hubiéramos dejado. Nos compramos un título variable que tiene hoy una minusvalía de nada, de menos de un punto, ¿verdad? Pero no afecta el registro contable. Obviamente, no se podía hacer el cambio con toda la cartera. ¿Verdad? No es la idea. Aparte, otra vez, ¿cómo iba a saber uno que iba a pasar lo que está pasando hoy? O sea, no. Uno podía entender que sí, y es lo que esta palabra es duración. Entonces uno vende cosas de largo y se pone un poco más de corto plazo, ¿verdad? Siendo conservador. Pero ¿y no sabes qué tipo de tasa de interés te viene en el certificado? Probablemente un 7%, probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Ese título hoy paga un 9,5. Entonces el precio por eso se cae. Es lo que les expliqué al inicio. Sí, sí. Entonces, ¿tienen alguna
Pregunta adicional. Si tiene alguna pregunta, me avisa para. Perdón. No, tranquilidad. Compañeros, si tienen alguna duda o alguna consulta, la pueden realizar por medio del chat de Teams y también tenemos habilitado lo que es el WhatsApp al 8956-8956 para que puedan hacer sus consultas. Tal vez no sé, para tener claro de por qué las dos preguntas que le hice con respecto al monto y el plazo. Es que de acuerdo a lo que usted nos señala, si yo tengo una tasa de interés del 7 y en ese momento el mercado está pagando un 9, 9.5, ¿cuál es la lógica de comprar un título al 7 y que me esté generando una utilidad de 18 millones de colones? No, vamos a ver, porque ahí está haciendo una apreciación errónea. El objetivo de comprar un título al 7 es que era lo que estaba pagando el mercado en ese momento. O sea, usted tenía la opción de comprar el 7% al 2028, dar la plata en cuenta corriente ganándose un 1, o poner la plata un año para ganarse un 3%. ¿Verdad? Y como el fondo es de largo plazo, entonces hay que hacer inversiones correspondientes al perfil del fondo. Entonces habría que comprar ese título en 2028. Todo el mundo tiene títulos de esos, ¿verdad? Es así. Ahora bien, no lo compramos para ganar 18 millones. No. O sea, estoy claro de que el título es de 250 millones a una tasa del 7%. Sí, así es. Sí. Bueno, y anualmente, si te cortas 21, vamos a ganar 2 millones, 20 millones de colones. Sí. A lo que me refiero es que si yo tengo un título y me está venciendo al 2028, la tasa del 7%, y actualmente si yo tengo esos 250 millones, invierto, voy a tener un rendimiento del 9%, como en el momento que se vendió a una tasa inferior a la que está pagando el mercado, así se obtuvo un rendimiento positivo. Así, claro, porque eso cuando lo vendimos, las tasas no estaban a 9,5, igual que lo vendimos en julio del 22. Las tasas estaban, si lo compramos al 7, probablemente lo vendimos al 6,95, por debajo del 7. Ahora, cuando usted me dice a mí, ¿por qué compró el 7 y hoy están en 9,5? Es como que usted me diga qué número va a salir la lotería el domingo y después del lunes me diga, ¿por qué no compró 21? ¿Verdad? Es así, ¿verdad? Aquí lo bueno es que vendimos ganando y logramos una utilidad interesante en ese título, como les digo, evitamos el tema del registro de minusvalías, porque, vamos a ver, yo no sabía que las tasas iban a llegar a 9,5, es más, no sé dónde van a llegar. Hoy el tipo del Banco Central sale diciendo, las tasas van a subir, ¿y cuánto? No sé, pero van a subir. No sabemos si la va a subir un cuarto punto mañana o un punto más, no se sabe, y no se sabe tampoco cuánto van a bajar. Conforme ese efecto de incremento de tasas llega a un tope y después empieza a bajar, porque van a bajar, las tasas van a bajar. Como dicen, bueno, nadie sabe ni el día ni la hora, pero van a bajar, ¿verdad? Entonces, cuando las tasas empiezan a bajar, se va a revertir todo el proceso de registro de minusvalías que se van a convertir en plusvalías. Eso es lo que va a pasar. Don Sergio, por acá, don Juan Chávez tiene una consulta. Don Juan, si gusta puede habilitar su micrófono. Nos hizo una consulta acá por el chat. Si gusta puede abrir el micrófono para que lo podamos escuchar por acá. Sí, buenas tardes, compañeros y señor expositor. Yo estaba antes con operador de pensiones del Banco Popular y por una atención de una compañera suya, yo me trasladé, porque anteriormente estaba con Bene Vital, pero por una gestión hace mucho tiempo, me dijeron que tenía que pasarme al Popular. Después me di cuenta de que no era necesario. Bueno, el asunto es que estoy ahora con Bene Vital, el mes pasado y me pasé. La pregunta mía es, ¿en qué me afecta o no el haberme pasado a Bene Vital de una operadora a la otra? Gracias. ¿La puedo contestar? Sí, claro. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha hizo ¿En qué fecha hizo el movimiento? El mes pasado, a finales del mes pasado. Ya. Bueno, sí. Le voy a explicar.
En estos periodos, como dije al inicio, cuando las tasas de interés suben, todos los portafolios son afectados por las minusvalías. Todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Unos más, unos menos. Hay como una especie de conciencia inconsciente, digamos, que piensan que si estoy en una operadora cualquiera, digamos, puede estar en Popular o en Benevital o en la que sea, no importa. Y usted le llega a un estado de cuenta negativo, usted llega a pensar, mejor me voy de aquí. ¿Verdad? Y se pasa a la otra operadora. Se puede pasar a cualquiera de las 6. Cuando usted se pasa, dice, ya me pasé, me salvé, ya me salí de aquella, va, que estaban haciendo malas cosas, me vengo para esta. Pero resulta ser que los de esta gente también están pasando lo mismo. ¿Verdad? Es igual registran minusvalías, es la misma afectación. El tema que hay aquí es que cuando usted se pasa de una operadora A una operadora B, usted está en cierta forma vendiendo sus participaciones baratas. Entonces, cuando usted se pasó hasta esta otra, usted realizó una pérdida, sin usted saberlo, realizó una pérdida probablemente. ¿Verdad? Entonces, ahora usted viene para esta otra, la B, y ahora hay que esperar qué pasa con la B, qué es lo que están haciendo ellos, porque puede ser que, vamos a ver, cuando el mercado de la vuelta se cambie, si usted se queda donde estaba, lo que usted registró en minusvalías, lo va a obtener en plusvalías, lo multiplico. Es el mismo portafolio. Bajó el portafolio, subió el portafolio. Cuando usted se pasa para esta, igual este portafolio, cuando las tasas empiecen a bajar, los precios van a subir, pero no sabemos si lo que usted va a ganar en la nueva operadora va a compensar lo que usted dejó o realizó de pérdida en la que se fue. Por eso la recomendación es, no se pase, no genere la pérdida, quédese donde está. Puede ser que esté en Benevital, puede ser que esté en Popular, en Vía Plena, cualquiera. Quédese en donde está, porque si se pasa, no hay garantía futura de que usted pueda recuperar la minusvalía que tenía en la operadora original. Esa es la afectación que tuvo. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta, la señora Jenny Vargas. Le solicitamos que habilite su micrófono para poder escucharla por acá. Hola, buenas tardes. Según la exposición que le entendí al señor, todas las transacciones que ha hecho han obtenido réditos, han obtenido ganancias. ¿Es así lo que el señor explicó? Todas las inversiones que se realizan siempre tienen rédito cuando son de tasa de interés fija. Entonces, nuevamente, si usted invierte hoy al 7% o al 10% o al 3%, cuando venzan los cupones, le van a pagar hasta esa tasa. Siempre tiene un rédito. En el mercado... Okay. Perdón, es para que entonces me lo ligue con la consulta que tengo. Porque si han tenido réditos, ¿por qué tenemos rendimientos negativos dentro del estado de cuenta? Sí, nuevamente, es por la valoración a precios de mercado. Los réditos no son negativos. Vamos a ver. Nuevamente, si usted... Vamos a ver cómo le explico eso. Y ya lo expliqué. Voy a repetir. Sí, Marco, por favor. Para darles un ejemplo. Vamos a ponerles aquí a don Marco. En el tema de los portafolios. Perdón, no sé si está haciendo algún ejercicio porque no tengo... No, voy a hablarlo la cámara no los estamos viendo. ¿Aquí? Sí. Ok. Sí, se ve. Para explicarme con la pregunta que hace la compañera. Cuando hablamos de un portafolio, hay 3 elementos que influyen en el rendimiento de ese portafolio. Hay uno que es completamente real, que se materializa inmediatamente. Y hay 2 de esos elementos que digamos que son como expectativas. ¿Okay? Todas las inversiones que hace Sergio son como decir inversiones en un certificado, que se llaman títulos, valores, o se llaman los diferentes instrumentos que la... Como cualquier certificado de inversión, tiene una tasa de interés y tiene un plazo. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad, sumamos 3 cosas. La primera, ese instrumento en el que compra Sergio, que dice que es una inversión a tanto plazo, de tal característica, que va a ganar una tasa de interés de tanto, y que va a tener un plazo, digamos, de 1, 2, 3, 4, 5 años,
puede ser que ese instrumento le vaya a acreditar los intereses trimestralmente, semestralmente, anualmente o al año. Entonces, cada vez que ese instrumento le acredita hacer esos intereses, cada 3, cada 6, cada 9, cada año o al vencimiento, eso es una ganancia o un interés real, material, eso no se pierde. La única forma que se pierda esa inversión es que el que emite ese certificado, digamos, el Ministerio de Hacienda, o ese instrumento, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, de pronto diga, ya no puedo pagar. Por eso Sergio decía que se preocupaba por lo que las declaraciones del Ministro de Hacienda. Es la única forma en que eso se pierde. Entonces funciona como un certificado. Pero yo les decía que hay 3 elementos que suman al invirtiente. El otro elemento que suma es cuando ese instrumento está valorado en, digamos, en moneda colones, pero existen inversiones en dólares que se utilizan para diversificar. Es decir, tiene que tratar de diversificar. Entonces, por ejemplo, cuando hay instrumentos o fondos denominados en colones, que no vi que si tenemos participación, tenemos un poco, pues cada vez que el tipo de cambio sube, genera una ganancia, pero esa ganancia no es real, es una ganancia que solo lo vamos a ver materializado ¿cómo se llama? Si el fondo se liquida. ¿Ok? O cuando el tipo de cambio baja, como ha venido pasando, uno lo ve como una disminución en esa rentabilidad. Entonces uno suma tasas de interés, los cupones, con las utilidades, más la expectativa de lo que vaya a pasar con, ¿cómo se llama? Con el tipo de cambio. Y el tercer elemento es lo que hablaba Sergio de la valoración a precios de mercado. ¿Okay? Los títulos, los fondos de pensiones del ICT y demás, todos estos fondos por norma internacional y por norma impuesta también por la Superintendencia de Pensiones, tienen que entrar a valorarse diariamente. ¿Por qué se tienen que entrar a valorar diariamente? Porque eso es una información importante para ustedes y para nosotros como administradores, pero también como afiliados a un fondo de pensión, porque significa cuánto vale ese portafolio hoy si tuviera que vender. Entonces, la norma internacional lo que dice es, valórenlo, porque es importante que la gente sepa cuánto vale su portafolio hoy. Entonces, cuando el año pasado el portafolio rentaba, digamos, números extraordinarios, era una forma de decir, hoy el portafolio vale mucho más de lo que las tasas de interés dicen. Y hoy que el portafolio vale menos, porque esa, digamos, al estar aumentando las tasas de interés de todos los instrumentos que se compraron en otras condiciones se tienen que descontar a tasas menores, reflejan ese precio menor. Entonces, para nosotros es una alerta. Sergio tiene ahí 2 decisiones. Por ejemplo, el año pasado, que las tasas de interés eran muy altas, era una invitación para la gente de inversiones y decir, mira, yo puedo vender este título, o que puedo materializar esta ganancia, anticipando que luego las tasas de interés podían pagar. Hoy, en este año, es una invitación para la gente de inversiones y decir, prudencia, me tengo que quedar. Porque si yo vendo este título, hoy voy a materializar esa pérdida. Pero si lo espero al vencimiento, esa expectativa ya no la tengo, sino que solo voy a recuperar eso. Entonces, la gestión de portafolio, digamos, se traduce en toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ver con qué instrumento compro y cuál es el momento para deshacerme de un instrumento antes de su vencimiento y comprar otro instrumento. Eso es lo que hace un gestor de inversiones. La situación que vive hoy el mundo, y particularmente traducido lo que nos está convocando hoy, lleva a que el gestor de portafolios tenga que tener una actitud
completamente prudente de decir, este es un momento en que yo no puedo salir a vender títulos porque materializo pérdida, sí es un momento para mantener los títulos que yo tengo. Entonces esas ganancias bueno, que se veían ahí y que preguntaba la persona, son de esas decisiones que toma el gestor de portafolio, sin decir, pongo o vendo un título, pero si vendo ese título tengo una pérdida o tengo una ganancia. Lo que Sergio fue traduciendo es que las transacciones que él ha realizado de compra o venta de título en este periodo no ha generado ninguna pérdida, pero sí ha generado ganancias. Eso que la compañera preguntaba y que lo vemos en el estado de cuenta es la globalidad de todo el portafolio, donde estamos agregando no solo la gestión que hace de compra y venta, las tasas de interés, sino también lo que se está valorando hoy. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque no tiene que ver con ningún juego de palabras, no tiene que ver absolutamente con nada diferente a lo que es real. A nosotros nos gustaría decir que no se valorara a precios del mercado. Puede ser porque genera un mejor entendimiento para las personas, pero estaría escondiendo información que es relevante en la toma de decisiones. ¿Verdad? Estaría escondiendo información que es relevante en cómo se llama en la toma de decisiones. Creo que al final del camino, por algo existe el tema de valoración a precios del mercado, no en Costa Rica, sino a nivel mundial. Hay personas que han criticado ese proceso. Puede ser que sí, puede ser que sí. Lo que estamos viviendo hoy, yo les digo una cosa, si uno pudiera decir qué se debió haber hecho diferente o qué se podría haber hecho distinto para tener mayor tranquilidad, es estos fondos colectivos de personas. La enseñanza es que a la larga ahí no deberíamos de estar todos, indistintamente en nuestra edad. La enseñanza es que dependiendo qué tan cerca estemos de nuestra jubilación, deberíamos de tener estrategias de inversión diferentes. Pero hoy Marco, con 52 años, está en el mismo fondo de una persona de 20. Entonces los dos estamos a expensas de los mismos movimientos. Tal vez la persona 20 va a tener más espacio y tiempo toda su vida para ¿cómo se llama? Para ello, ¿verdad? Cuando él habla de ser prudente, cuando él habla de ser conservador, cuando él habla de ello, es pensando en que en la mayoría de los portafolios que nosotros tenemos personas, digamos, que están a menos de 20 años de su edad de pensión. Su tiempo de recuperación en momentos adversos es mucho menor que las personas más jóvenes. Eso va a cambiar a partir de creo que del 2024, porque ya por fin la Superintendencia de Pensiones entendió que es el momento de autorizar que nosotros como gestores de pensiones separemos eso. ¿Por qué no inmediatamente? Porque si hacemos la separación de fondos ya materializamos pérdidas. Entonces lo mejor es dejar que empiece a recuperarse los fondos. Poco a poco, este año ya hemos visto, perdón, este mes ya hemos visto un respiro. Vamos a ver qué sucede. Pero en el momento en que esto se empezamos a recuperar, ahí sí va a venir la separación, ¿verdad? Primero, muchísimas gracias por el espacio. En realidad es para todos nosotros muy necesario tener estos conversatorios para empezar a empaparnos de todo lo que se ha venido diciendo. En segundo lugar, les voy a ser honesta, muy sincera. A mí la maestra de matemáticas se me murió cuando yo estaba en el kinder. Entonces, lo de los números, muy bien, pérdidas, ganancias, porcentajes, aquí y allá. Ok, voy al tercer punto, que es tal vez la pregunta más sencilla, tomando en cuenta esa base matemática que tengo yo, que esa no. Ok, ¿qué está haciendo la operadora de pensiones en este momento para minimizar todos esos riesgos? ¿O qué estrategias tiene, como dijo el señor? ¿Para qué? Para que en un futuro
ahorita, cada vez que abrimos el famoso estado de cuenta y vemos pérdidas y todo el mundo habla y he perdido tanto, y los más viejos hemos perdido más, y qué va a pasar con los que estamos próximos a pensionarse, pero también qué va a pasar con la gente joven que está un montón de años. ¿Qué está haciendo la operadora? O sea, a mí nunca nadie me ha dicho, bueno, estamos, o no, tal vez no se puede hacer nada, no lo sé, pero sí me gustaría que me hablaran de ese tema. Claro que sí. Como hemos explicado acá, este tema muy bien. Sobre el tema del portafolio de inversiones, como he dicho, las cosas que se pueden hacer es comprar títulos de tasa variable, ¿verdad? Y bajar la duración del portafolio, o sea, comprar cosas a menor plazo. Nuevamente, el problema que hay aquí es que el portafolio, si es de pensiones, si es para auxilio de pensiones, no se compra. Vamos a ver, no podemos tener un portafolio de un año. O sea, si tuviéramos un portafolio, todos los títulos estos invertidos en un plazo de un año, tendríamos una minusvalía del 3%. Y como les digo, cuando comienzan los títulos al año, no pasa nada. Usted me habla de pérdidas, en realidad no se está perdiendo nada. Usted ve, aquí el tema es que la valoración a precios de mercado hace que se registren minusvalías que se reflejan en su estado de cuenta. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿y qué está haciendo la operadora? De nada. Hay un portafolio aquí que se administra de acuerdo a los requerimientos de ustedes. Vamos a ver. Si tienen ustedes ahorita gente que se pensiona en 20 años, entonces hay que comprar títulos de largo plazo para poder cubrir a la gente que se pensiona en 20 años. No se puede administrar entonces como si todo se pensionara en un año e invertir solo un año, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Si invertimos todo un año, estamos sacrificando rentabilidad de mediano y largo plazo. Entonces, por eso se hace de mediano y largo plazo. ¿Ok? Cuando uno le pregunta qué está haciendo la operadora, vamos a ver. La operadora hace una gestión de portafolios, como les dije al inicio. No importa el portafolio que tenga el ICT, no importa cualquier cosa que esté ahí, ¿verdad? Lo podemos cambiar. Ustedes me pueden decir, vámonos para atrás 6 meses, un año, y ponemos otro portafolio diferente, el que sea. Resulta ser que por lo que ha pasado en el mundo, inflación, guerra, problema de contenedores, escasez de materias primas, problemas para trasladarlos, toda esa cosa que pasó afuera afecta a este portafolio y a cualquier otro que haya. Entonces, bueno, la operadora Benevital o cualquier otra operadora de Costa Rica o del mundo no puede cambiar esas situaciones, son exógenas. Simplemente eso exógeno afecta a la valoración por valoración de precio del mercado del portafolio y hay que registrar minusvalías. Es eso, la operadora no puede cambiar eso, nadie puede cambiarlo. O sea, yo no puedo, vamos a ver, o sea, solo me falta que tome un avión y me vaya a Rusia a ver si paro la guerra. O sea, no puedo hacerlo, no puedo cambiar cosas. Benevital no puede hacerlo, el gerente de inversión no puede hacerlo. Lo que puedo hacer es explicarles que no se está perdiendo nada, que conforme vencen los títulos, las minusvalías se eliminan. Conforme las tasas de interés empiezan a bajar, las minusvalías se eliminan. No hay ninguna pérdida, ¿verdad? Pérdida es, sí, claro, si usted saca el dinero, va a tener que llevárselo con un precio como sea el portafolio hoy. ¿Qué es lo que pasa otra vez? Que es difícil entenderlo. Hoy por hoy es como, vamos a ver, usted va a comprar una casa. Hoy por hoy estas casas están baratas. La participación vale menos. Entonces, este no es un momento, ¿verdad? O es el momento más bien para entrar al fondo y comprar esta cosa barata porque esto se va a recuperar. Eso es. Entonces, más bien, lo que pasa es que cuesta como mentalizarse eso en la cabeza. Es el momento para incrementar los aportes. Es eso, porque a futuro se va a recuperar todo. Las tasas de interés no pueden estar siempre altas. Van a tender a bajar. ¿Cuándo? En 1 año, 2 años, el proceso se va a revertir. Se van a acordar de aquí todos. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Quiero hacer 2 consultas y para que me las contesten. Yo sinceramente tengo el mismo problema de Giselle de que me tuvieron que contar la historia y tengo ahora un yerno que trabaja en un banco y me explicó el tema. Sigo teniendo 2 dudas y las 2 dudas van con la primera pregunta, después también de una vez les quiero hacer la segunda. Cuando hablan ustedes de términos de minusvalías y que los datos son contables, yo no quiero poner de ejemplo a ninguno de los que está aquí, entonces me voy a poner ejemplo yo. ¿Qué pasa si yo fallezco hoy? O sea, eso no es una minusvalía, es un estado real. Entonces, yo no sé por qué, digamos, se habla de minusvalías cuando los términos son reales.
sea, hoy tengo menos. Mañana puede ser que tenga más, pero el mañana puede ser, no existe. O sea, la realidad es que yo, a la conclusión que llegué es que mi estado actual tiene una pérdida. O sea, es real la pérdida. En el futuro, en 3 o 4 años, si vivo y estoy vivo, Dios quiera que sea, así sea, entonces sí voy a tener probablemente más plata. Pero en este momento yo siento, disculpa que se lo diga, puede ser que ustedes me digan que no sea cierto, pero yo siento que utilizar el término minusvalía, estados contables, está tratando de minimizar un problema que existe, que no es culpa de ustedes, pero que en realidad existe. Y creo que es importante tener claro eso. Esa es la primera, y usted contésteme si lo que yo digo no está vinculado a una situación real o no. La segunda, y la segunda de una vez para yo ya enfocar el micrófono y la compañera que sigue. Tenemos un problema latente con relación al fondo. Hay un proyecto de ley que ustedes saben en la Asamblea Legislativa que se puede aprobar en cualquier momento, puede ser la próxima semana, puede ser en un mes, cuando sea. En ese momento, lo que se tenga en el fondo, ¿qué va a suceder con relación a la aplicación en 18 meses, como dice la ley, de la situación de posible devolución de esos bienes? Y a la par de ello, si en algún momento el mismo fondo o la misma operadora va a realizar ciertos proyectos para que quienes quieran mantener eso puedan utilizar o tener instrumentos de mantenimiento de ese bien. Gracias. Muy bien, le voy a contestar la primera pregunta, ¿verdad? Porque la verdad aquí hemos venido a hablar de un tema técnico. Usted puede tener su criterio, yo eso lo respeto, pero le voy a poner un ejemplo. Imaginemos que usted compró $1,000 hace 2 meses, los compró en 650 colones, $1,000. Usted los tiene ahí en la bolsa, los $1,000, ¿verdad? Y resulta ser que el tipo de cambio se fue a 700. Y entonces usted dice, a 700, si los vendo, me gano 50 pesos por esos $1,000, me gano 50 pesos. Si los vendo, usted tiene $1,000 ahí. Resulta ser que ahora el tipo de cambio se viene a 620. Y usted dice, si los vendo, me tocan 620,000 y yo puse 650,000. Entonces pierdo 30,000. ¿Qué real hay en eso? ¿Se ganó los 50,000 o perdió los 30,000? Ninguna de las dos. No es real. La realidad es que usted tiene $1,000 en la bolsa. Cuando usted los venda, veremos si los vende arriba de 650 y ganó algo, o vende abajo de 650 o perdió algo. Pero es cuando usted lo haga. Es lo mismo con el portafolio, ¿verdad? Usted está ahí. O sea, vamos a ver, si usted compró 650, usted podría decir, no, hombre, lo que le estoy diciendo a todo el mundo se lo recomiendo. Invierta más en el fondo. Invierta más en el fondo, claro. Ahora, ya voy a hablar del otro fantasma de los 18 meses, ¿verdad? O sea, hoy por hoy, si no estuviera el proyecto de la Asamblea de esos 18 meses famosos, yo estaría poniendo plata aquí en el fondo. ¿Por qué? Para ganarme la plusvalía que va a venir, ¿verdad? O sea, estaría comprando dólares hoy en 620 y esperando que suba para ganarme lo otro, ¿verdad? Es eso, por eso no se habla de realidad, es un tema contable. Si usted con ese ejemplo de los $1,000, usted lo mete en su contabilidad, usted dice, todos los días, porque hay gente que es así, ¿verdad? Va subiendo el tipo de cambio, pues estoy ganando tanto, pero no se está ganando nada, es un tema mental, se gana si lo vende. Igual, estoy perdiendo. No está perdiendo nada, se pierde si lo vende. Es así como funciona. Y con el tema de los 18 meses, debo decirle que, bueno, yo sé qué va a pasar en la Asamblea, que nadie sabe estas cosas, de lo que pasa al final. Sí le debo decir que hay una campaña mediática, política, con el tema de la devolución del 30% de los dineros del robo. Y eso en realidad ha causado una serie de trastornos ahí. Es el peor momento de hablar de liquidaciones, del robo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque es cuando está más barato el fondo, ¿verdad? Entonces, si mañana dicen, sí, liquide el 30% del robo, que yo no sé cómo lo haríamos, porque no tenemos la plata ahí, porque esto es de largo plazo, es lo mismo conversión que tuvimos en 4 años. Usted tiene la plata en el robo y usted solo administra como un fondo de larguísimo plazo. Entonces, usted le dice ahora, tiene que dar el 30% para quedar a la gente, y ¿cómo lo hago si los títulos que tengo son de gobierno que vencen en el larguísimo plazo? ¿Y cómo vendo yo esos títulos? ¿Quién me los va a comprar? Todas las operadoras vendiendo títulos, ¿quién los va a comprar? Nadie, ¿verdad? Entonces, eso causaría que los precios se caigan, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con su pregunta? Es, si mañana se aceptara, ¿verdad?, que se liquide el fondo del ICT, que yo creo que eso no va a pasar. La solución es que las personas
¿Qué pasa? A la persona hay que liquidar el portafolio y darle el dinero que toca. Y cuando reciben ese dinero, podrían invertirlo en un fondo voluntario en alguna operadora de pensiones. Esa es como la recomendación. Igual se pueden comprar un certificado de depósito a plazo. También, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Si compra un certificado a plazo, usted se quita la cabeza esta cosa de que la situación fluctúa o no fluctúa. Usted dice, compré un título un año. Y ese es el ejemplo que pongo yo, el ejemplo de la abuela. La abuela compró el título, usted le da su liquidación, y usted te compró un título a un año al 9%. Las tasas pueden que suban al 28% o al 2% o algo así. Y usted tranquilo porque usted tiene su 9%, usted tiene su cuponcillo, se paga. Pero si usted está metido en la operadora, ¿qué es lo que pasa? Que sí hay que registrar esas plusvalías. Al final, su título siempre va a ganar el mismo 9%, sí, asumiendo que la operadora lo compró. Es lo mismo. Nada más que en el interín hay que estar registrando las cosas, plusvalías y minusvalías. Eso es lo que pasa. Sí. Hay una pregunta por aquí atrás. Perdón, para complementar. Para ampliarle la respuesta, porque yo creo que hizo ¿cómo es su nombre? Perdón, compañero. Jimmy hizo una observación que yo creo que es clave, ¿verdad? Y es la molestia que genera para mucha gente la palabra minusvalía. Ustedes, como personas que pertenecen a un fondo, y eso lo recibo yo todos los días, porque yo soy el que firmo en Benevital, digamos, los comunicados explicando, y luego recibo la avalancha de personas deseándome sus buenos afectos, ¿verdad? Y si hay algo que les duele así, que les enoja, es cuando usamos la palabra minusvalía. Y yo que estoy del otro lado, pues estoy en los dos, porque también tengo mi fondo de pensión, y estoy del lado del administrador, también me frustro cuando usamos esa palabra y no se comprende. Entonces vamos a ver. Eso que usted menciona, si usted muere hoy, y sus beneficiarios, las personas beneficiarias por usted, bailan a retirar el dinero que les corresponde en su cuenta de beneficiario y hacen ese efectivo hoy, efectivamente recibieron una pérdida de dinero al momento de retirar. Eso es tan cierto como lo que usted está diciendo. Cuando yo hablo de minusvalía, lo hablo primero en un sentido real también, y es que una pérdida es cuando sucede algo y es irrecuperable. ¿A qué me refiero? Porque algo pasó y es irrecuperable. Si usted muere y sus personas beneficiarias van a retirar el dinero y retiran el dinero que les corresponde en su cuenta beneficiario, efectivamente hicieron tuvieron una pérdida a la hora de recuperar eso. La minusvalía, cuando nosotros lo decimos, primero tenemos un portafolio, hay 450 y resto de personas, 50.000 personas aproximadamente en los portafolios que nosotros administramos. La edad promedio anda entre los 39 y los 40 años. Entonces uno sabe que para el 98-99% de nuestra población, esto nunca va a ser una pérdida y que va a ser recuperada. Ahora, la pregunta que me hacen, y me la hacía un día de esto, es una periodista. Me decía ella, ¿y cómo me asegura usted? También estaba molesta, y después me lo confesó que era en su rol de primero de afiliada, porque le molesta esa palabra, por eso fue que quise tomar el micrófono. ¿Y cómo me asegura usted que se va a recuperar? ¿Quién le asegura a usted que se van a recuperar los fondos? Y yo le decía, vea, desde que existe el tema de valoración a precios de mercado, es más, a nivel mundial, le decía yo a ella, han existido 3 grandes crisis mundiales donde los portafolios se derrumbaron completamente. La crisis de 1929, lo que sucedió previo a la crisis del petróleo en 1969, la crisis hipotecaria que pasó en el 2008
y el shock de la pandemia en 2020. Son los grandes, digamos, eventos mundiales a nivel de inversiones. Los 4 finalmente tuvieron un periodo de recuperación de sus inversiones, de sus valores, es decir, todos los títulos que se cayeron fueron repuntados. ¿Qué periodo de tiempo? En algunos casos fue 6 meses. En el caso más largo que yo revisé, creo que fueron 1 año y 3 meses, habían recuperado su valor previo al momento de la caída. Aquí en nuestro país, pues obviamente no vivimos la parte de los fondos de pensión, la parte del 2020, de 1929. No vivimos la parte de 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, ni el 69, pero sí vivimos la del 2008. Y aquí se cayeron los portafolios de inversión, de pensiones, en el 2009. Tal vez algunos no se acordarán, pero tuvimos varios meses de rentabilidad negativa en toda la industria. Nos recuperamos y tuvimos nuestro valor casi que 1 año después, el valor previo al inicio de la caída. Y hubo un momento previo también en el 2004, que fue más local, fue más interno en nuestro país. Ahí la recuperación fue de 5 meses. Entonces mi respuesta fue, yo lo único que le puedo decir es que cada vez que ha habido una caída en, ¿cómo se llama?, en las inversiones, siempre ha habido una recuperación. Y que el plazo máximo en que se ha recuperado un valor, cuando digo recuperar, no es que empiece a ganar rentabilidad otra vez. Por ejemplo, este mes de octubre ya empezaron a haber rentabilidades positivas. Yo lo que hablo es que el portafolio recupere el valor que tenía antes de empezar a tener estas caídas. Lo más que ha tardado ha sido 1 año, 3 meses, 1 año, 2 meses. Entonces, esa es la historia. La historia lo que dice es, siempre ha pasado, puede ser que sean meses, puede ser que oscile entre 1 año, 1 año y medio, pero eso es lo que la historia ha hecho, por más duro que el tema nos haya golpeado. Entonces, no veo por qué no se diera. Lo segundo que yo le expliqué fue, bueno, pero ¿y qué pasaría si no se recuperan estas inversiones? Si esto sigue. Yo creo que las personas hoy estamos preocupadas por lo que va a pasar con nuestra pensión, pero para que los portafolios no se recuperen nunca. Y la única manera para que eso suceda es que existan quiebra de países, que el Ministerio de Hacienda efectivamente no pague, que no pague en otros países y que exista quiebra de empresas. Entonces, además de nuestro problema de pensión, estaríamos viviendo en una sociedad donde ni siquiera tendríamos cómo generar nuestro sustento. Entonces, sí hay una posibilidad de eso. Entonces, cuando uno habla de minusvalía, lo habla en función de 2 cosas. En función de que Sergio no está haciendo ventas de títulos que están generando pérdidas reales. Y 2, de que por cualquier lado, que por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, sea una situación, todo tiende a que va a haber una reversión positiva y que esto se va a recuperar. ¿Quiénes van a ver pérdidas reales? Por ejemplo, yo ponía Jimmy, si alguna persona fallece y sus beneficiarios van a invertir su dinero, o si alguien se pensiona y decide hacer uso de su dinero como le corresponde, ¿verdad? Como le corresponde. Algunas, por ejemplo, a mí me ha tocado atender personas que están ya en el momento de pensionarse y definitivamente me ha tocado ver 2 personas que la rentabilidad que le va a generar su pensión, su pensión la necesitan ya y ni modo, tuvo que hacerlo, pero necesita complementar eso. Hay 2 personas que decidieron no acogerse a ninguna renta, dando espacio. En 2 casos se va a ver material una pérdida. Entonces, cuando uno habla de pérdida y cuando uno habla de minusvalía, es que para nosotros una pérdida es algo que sucede, que es irreversible y que afecta a todos los que formamos parte del portafolio. Eso para nosotros es una pérdida. Cuando hablamos de minusvalía es algo que sucede
que lo tenemos que registrar contablemente, como por ejemplo que yo sea dueño de una casa y me digan que hoy mi casa vale menos porque, no sé, construyeron algo cerca y eso les restó valor. Pues yo sé que vale menos en el valor fiscal, vale menos en la municipalidad, pero hasta que yo la venda, lo haré efectivo. Pero una minusvalía para nosotros es algo que sucede, que lo registramos contablemente, pero que no se traducirá necesariamente en una pérdida para todos los demás miembros o todos los que conformamos eso. Esa minusvalía llegará a ser pérdida específica para alguien. Sí, eventualmente sí. Lamentablemente, en casos como el que mencionaba Jimmy, o en casos de personas que se pensionen y que por fuerza no puedan esperar la recuperación y necesitan hacer uso de ¿cómo se llama?, de ese dinero. O sea, es una situación así, tal cual. Perdón, con relación a eso mismo, digamos en el caso de las personas que se van a pensionar, y viene esto de la ley que nos obliga a cerrar el fondo, nosotros podemos mantener esa plata sin retirarla en las mismas condiciones que la teníamos, o Si esa ley pasara, como desea hacerlo ahora, hay dudas de que pueda pasar, pero si pasara, ténganlo por seguro que las autoridades van a poner un transitorio para no obligar a incurrir a las personas en una pérdida. El proyecto establece claramente que se tiene que liquidar, que las pérdidas patrimoniales o las pérdidas financieras tienen que ser asumidas por la población. O sea, ellos tienen muy claro. Lo que pasa es que vamos a ver, tal vez yo me estoy remontando a un tema que sucedió cuando estábamos en pandemia, con el tema del Fondo de Capitalización Laboral, que se abrió un espacio para que las personas que habían tenido una reducción temporal de su jornada, una suspensión de su jornada, pudieran retirar el Fondo de Capitalización Laboral. Para las operadoras era mucha plata. Entonces, tenían que salir a vender títulos en ese momento que podía provocar pérdidas. Me explico, porque hay una situación como la que estamos viviendo hoy, ni mucho menos, era un poco más atomizada, pero había eso. Entonces, recuerdo muy bien que hubo toda una cuestión con Hacienda, con cómo se llama, con Banco Central y demás, para que ese proceso se hiciera de alguna manera, que esos retiros no tuvieran una afectación directa en el tema de las minusvalías. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que tendrán que entrar en una situación igual. ¿Me explico? Porque, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Ese es el punto, pero entonces, y es que yo creo que también cuando eso surgió, no se tenía previsto por las autoridades por el momento lo que esto vaya a pasar. Sucede igual con el tema del 30% del robo. A mí me preguntaban un día de estos, y yo le decía ahí en el comité ejecutivo, a los compañeros, si aprueban ese proyecto, yo voy a tener que sacar la plata. Y como Marco, usted va a sacar la plata, ¿y cómo usted le va a decir a la gente que ahorre y va a ir a sacar la plata? Le digo, es que si me quedo, voy a absorber todas las pérdidas de las liquidaciones de todos los que los que se fueron en ese momento, si pasa rato, o sea, funciona así. Tendrá que haber, es decir, son proyectos que surgen en momentos donde tal vez las coyunturas, digamos, no estaban tan claras. Algo tendrá que pasar, porque sí hay, pero sí se tiene que ¿cómo se llama?, que considerar. También estoy seguro que si avanza el tema del 30% del ROC, tendrá que haber algo similar, porque si no, las personas estarían materializando demasiado, y no solo para ellas mismas, sino
para quienes decidamos permanecer. Muchas gracias. Tal vez aquí si nos colabora don Sergio, tenemos una consulta de la señora Gabriela Carmona. Dice, buenas tardes, ¿cuánto es el monto del portafolio? ¿Cuáles son las acciones que se van a dar en los próximos 6 meses ante las expectativas macroeconómicas locales y las internacionales? En el marco de las políticas, el riesgo e inversión que tienen, ¿estiman realizar cambios en la composición del portafolio en los próximos meses? ¿Y cuáles son los principales riesgos del portafolio que identifican? Y además también dice que dentro del 52% de gobierno, ¿cuáles son los instrumentos que tienen en el portafolio? Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, el portafolio son 6.400 millones más o menos, ¿verdad? Nuevamente, no se puede hacer mucho en el portafolio porque hoy por hoy se están registrando minusvalías. O sea, y hoy hay una pregunta interesante, pero ya no, vamos a ver. Si yo vendo hoy algunos títulos de este portafolio o de cualquier portafolio, realizo lo que hoy es una minusvalía, la convierto en una pérdida real. ¿Verdad? Entonces, bueno, no hay que vender nada. ¿Para qué? Vamos a ver, ¿por qué vendería? Si hay salidas, hay que vender para pagarle a la gente. Si no, ¿para qué? No tiene mayor sentido. Y hay otra pregunta interesante por ahí de lo que puse aquí de la anterior. Como dije ahora el ejemplo de los $1,000. Estos ya los vendimos. ¿Ya? Eso del verbo se vendieron. Esto que estaba registrado, ¿cómo? Va interesante el ejemplo. Esto que estaba registrado a la hora de venderlo como una plusvalía, cuando lo vendimos, lo hicimos real, no lo ganamos. O sea, ya esto ya está en la vuelta. Vendimos los $1,000, los compramos a 6.50, los vendimos a 6.80, me gané 30 pesos. Aquí los vendimos y nos ganamos 115 millones. ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Qué interesante. ¿Qué hubiera pasado si no los hubiéramos vendido? O los hubiéramos dejado ahí, en el portafolio estos. Hoy todos estos números positivos serían negativos, porque las tasas subieron. Entonces tendríamos minusvalías sobre esta cosa. ¿Serían reales? No serían reales, serían minusvalías contables. ¿Verdad? Aquí los reales es cuando usted ejecuta la venta. Esta plata no la ganamos, está registrada contablemente como una utilidad por venta aquí. Que es diferente, una cosa es tenerla por ganárselas y otra es cuando los vendo y me los gano. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó aquí. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, la señora igual, Gabriela Carmona, pregunta, ¿se invierte en recompras y cuál es el porcentaje? ¿A dónde se puede ver el valor de la participación a hoy y el histórico? No se compran operaciones de recompra. No se hace ninguna operación de ese tipo. La liquidez se maneja en cuenta corriente. Regularmente no hay mucha liquidez, pero cuando hay liquidez se maneja en cuentas corrientes. No hay inversiones de certificados de corto plazo a corto plazo, 1 mes, 2 meses. Cuando se requiere liquidez, regularmente se compra de 3 años hacia adelante por el tema del perfil del fondo. Dentro del 52% gobierno, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el portafolio? Sí, tienen títulos denominados títulos de propiedad del gobierno, que son tasa fija, tiene unos títulos de tasa ajustable que están ligados a la tasa básica pasiva y adicionalmente tiene unos denominados TEPRAS, que son unos títulos que son ajustados en su rendimiento por la curva soberana. Esos son los tres instrumentos que tienen. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta adicional. Solo si el valor de la participación, ¿dónde la puedo ver? El valor de la participación del fondo. Esa es una información que tiene la Junta Administradora y a través de ellos se puede conocer. Ok, gracias. Muchas gracias. No queda más que darles las gracias a los representantes de Benevita por esta exposición y a ustedes por su presencia y por las preguntas interesantes que hicieron. Esperamos nosotros que estas dudas les haya aclarado a ustedes algunos temas que tal vez no tenían muy claros. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. 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 Aquí hay